Bueno, este video se va a tratar solamente, es un video bastante corto, que va a hablar sobre la derivada y su regla de la cadena, que es como una quinta propiedad, ¿sí? Del video anterior que nosotros hemos visto, se trataba de las propiedades, las más básicas. La regla de la cadena es una propiedad también, que ocurre cuando uno tiene una composición de funciones. ¿Qué quiere decir? No cuando uno tiene una multiplicación de dos funciones o una división de dos funciones, sino cuando una función está dentro de la otra. Y eso es bastante jorobado entender cómo hacer para derivar. ¿Cómo es que una función esté dentro de la otra? Por ejemplo, seno de 5x al cubo más 3x al cuadrado. O sea, el seno, al ángulo que se le aplica, tiene una función adentro. O sea, no es que tengo seno de x por esta polinómica, sino que la polinómica está dentro del seno. O mismo el logaritmo natural de x. En vez de tener logaritmo natural de x, tenemos logaritmo natural de seno de x. Esta función está dentro de la otra. Entonces, esto se le llama regla de la cadena. Hay una función dentro de otra. Hay una un poco más rebuscada, pero que puede llegar a aparecerles en algún momento de su vida, es acá hay una función polinómica y acá también hay una función polinómica. Tengo un cubo que esta función está dentro de esta función cúbica. Todas estas son composiciones de funciones. Entonces, si yo las quisiera derivar, ¿cómo las derivo? Y ahí es donde nace la regla de la cadena. La regla de la cadena nace que cuando uno tiene una composición de funciones, donde la función se le aplica a otra función que está dentro, y uno todo esto lo quiere derivar, significa que uno primero tiene que hacer la derivada de lo que está fuera, y luego multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Entonces a esto se le llama regla de la cadena. Va encadenando los resultados. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a ir primero de menos a más. ¿Sí? Un ejemplo bastante sencillo. Seno de 5x al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Básicamente, ¿quién es la función que está afuera y quién es la función que está dentro? La función que está afuera es el seno, porque el 5x cuadrado está siendo afectado por él. Entonces, lo primero que yo tengo que resolver es la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Pero no es seno de x, es seno de esto. Por lo tanto, la derivada va a ser coseno de esto. Queda intacto, ¿ven? Como acá queda la g intacta sin tocar. Y ahora sí la derivan. 5 por 2x a la 1. Que pasado prolijamente quedaría 10x. Algunos mucho más técnicos ponen un corchete ahí. Vamos con un segundo ejemplo. Logaritmo natural de 7x al cuadrado menos 2. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Ah, bueno, pero acá no tengo x. Entonces, en vez de ser 1 sobre x, va a ser 1 sobre esto. 1 sobre 7x cuadrado menos 2. Por la derivada de esto. ¿Sí? Bajo el 2 me da 14, ya lo hago directamente, supongo que ya se van a dar cuenta de esto. De x y
nada ahí. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0, como dice la primera tablita. Bueno, vamos a tratar de resolver esto. ¿Sí? Que son cosas que nos pueden aparecer. Es donde está la regla de la cadena, pero también hay otras de las propiedades anteriores. Por ejemplo, acá hay una propiedad de la multiplicación. Si no vieron la propiedad de la multiplicación, pueden acercarse al video del canal donde se habla de propiedades de la derivada. Tenemos que si nosotros queremos derivar esta función, es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y acá es donde empieza el problema. Si yo derivo esto, tiene que ir una regla a la cadena. Coseno de 5x cuadrado por, ¿sí?, 10x, baja el 2, multiplicar el 5, te queda 10 y x a la 1. Y ahí, acá, hasta se puede acomodar con este, que este y este se pueden multiplicar para que quede más prolijo. ¿3 por 10? 30x cuadrado por x, x al cubo por coseno de 5x cuadrado. Así que con esto vimos regla de la cadena. Si quieren les voy a dejar un ejemplito más donde puede tener una complicación donde haya 3 composiciones de funciones, ¿sí? Uno rapidito para dejarles este video en el canal, que es básicamente un ejemplo como este. Tengo, ¿sí?, 3 funciones. Seno, logaritmo natural y una polinómica. La polinómica está dentro del logaritmo y el logaritmo está dentro de la trigonométrica del seno. Entonces, ¿qué voy a hacer para derivar? Voy a derivar la que está más afuera y al resto lo voy a dejar intacto. Esto es algo que se olvidan y que es lo que más se confunden. Por la derivada de la que sigue, que sería el logaritmo natural. 1 sobre 5x cuadrado menos 3. Ojo, no 1 sobre x. 1, el logaritmo natural de esto, 1 sobre esto. Por la derivada de la tercera función, que sería 10x. Porque el 3 se va porque la derivada del 3 es 0. Y ahí pueden agarrar, hacer prolijidades, poner esta idea multiplicando ahí, pero bueno, básicamente de esto se trata derivadas por regla de la cadena.